De todas las decisiones que había tomado a lo largo del arco de su existencia, jamás una le había provocado tal indecisión. Jamás había sentido un dolor semejante. Esa era la tesitura, absurda a sus ojos, en la que se hallaban los seres humanos la mayor parte de sus vidas, cuando deseaban dos cosas que eran incompatibles. Aunque la decisión siempre fuese sencilla cuando se tenía claro el objetivo, pero para ellos el escoger entre dos opciones provocaba casi siempre dolor. Ese mismo dolor que él sentía en ese momento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Ramos Urosa y hoy os voy a contar cuáles fueron mis lecturas del mes de febrero. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis encontrar en todas mis redes sociales, que en Instagram es donde estoy a diario, que las dejo siempre en la cajetilla de información y que me ayudáis un montón si dais like a los vídeos y os suscribís al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Ahora sí, os voy a ir contando un poquito todas las lecturas que me acompañaron en el mes de febrero. Como veis, llevo un mes de retraso con los wrap-up, así que este mes me voy a intentar poner al día para ir mes a mes con ello. Voy a recapitular de algunas de las lecturas que ya sabéis que estuve leyendo y que se han quedado un poquito atrás, pero que no quería dejar de hacer este compendio, este resumen global del mes, porque la verdad es que fue muy buen mes. Voy a empezar con la lectura de la que he leído un fragmentito al inicio, que es El último deseo del diablo de Asun Martín. Es la primera obra de esta autora. Voy a dejar por abajo sus redes porque tiene canal de YouTube también para que podáis ir a echar un ojo, y es un libro que yo recomiendo muchísimo. Me gusta mucho la manera que tiene de escribir Asun. Yo ya había echado un vistacito porque tiene una página web donde además cuelga algunos relatos, así que podéis ir por ahí y cotillear, pero aquí la verdad es que va un paso más allá y yo lo he disfrutado un montón. Es una forma de escribir y un tipo de historia que casa mucho conmigo y con mis gustos, así que bueno, ya sabía que me iba a gustar, pero la verdad es que además me sorprendió todavía más para bien. Como digo, está muy bien escrito y me parece especialmente difícil porque tiene un estilo y se centra mucho en la parte más reflexiva de la historia, no solo en contar lo que pasa, no solo en la acción, sino en cómo se sienten los personajes, en las ambientaciones, en los pensamientos, en cómo llegan a los comportamientos que después demuestran, y eso en muy poquitas páginas, la verdad. Me parece muy difícil, me parece que lo ha hecho muy bien, me parece que es una primera obra valiosísima y que merece la pena ser leída. Lo que es la historia me parece súper original, imaginativa, tiene puntos de fantasía, puntos de paranormal, el título lo dice todo, no es una metáfora, también, pero uno de los personajes es el diablo. Cuando comenté esto por redes tengo que puntualizar porque parece que al decir paranormal muchas veces las cabezas se van al terror o a lo siniestro, y no es el caso. No siempre que aparecen cosas paranormales estamos hablando de terror. No es un libro de terror, al menos a mis ojos, aunque tiene oscuridad, tiene cosas chungas, tiene cosas muy creepy además, que a mí pues me ha hecho las delicias, ya lo sabéis. Pero no es terror, yo no diría que es terror. Así que, bueno, quería puntualizar esto, sobre todo en relación al paranormal. Los dos puntos fuertes al margen de lo que he dicho para mí son, por un lado, la ambientación. Creo que consigue muy buenas ambientaciones que además no se centran en un solo sitio. Es una historia que va viajando tanto temporalmente como físicamente. He disfrutado mucho eso. Creo que en cada capítulo ambienta muy bien los escenarios donde sucede la trama. Y por otro lado, los personajes. Creo que los personajes también son un punto fuerte de la historia. Son, de nuevo, muy originales. Me han encantado. Me ha encantado cómo están desarrollados en tan poquitas páginas. A mí es que eso me parece una magia el poder hacerlo. Y sobre todo, uno de los personajes, el personaje femenino, me ha sorprendido mucho. Creo que merece un montón la pena. Creo que es un personaje femenino maravilloso, que tiene su parte de luz, su parte oscura, que la integra muy bien, que te engancha un montón a la lectura y que de su mano vas muy cómodamente por esta historia, que tiene su punto también raro, así que se agradece el tener ese punto de anclaje en uno de los personajes. Si os gustan las historias con mucha oscuridad, con un poquito de paranormal, un poquito de fantasía, un poquito incluso de crimen, que aquí también entra, os lo recomiendo mucho siempre que estéis dispuestos a entrar a las lecturas con mente abierta.
Para mí es uno de esos libros joyita que se reúnen en un grupo de recomendaciones muy especiales, que tienen todas esas cosas que os he dicho y que sabéis que a mí me gustan mucho y que creo que ya que nos vamos conociendo por aquí también hay gente que las disfruta mucho, así que no os olvidéis de este título. Otra de las lecturas del mes fue una Agatha Christie. Ya sabéis que además de leer los Agatha Christie que todavía no he leído, estoy releyendo muchos de los que sí. En este caso me tocaba la relectura, que además formaba parte de mis 50 pendientes que quería leer sí o sí este año, del asesinato de Roger Ackroyd. Esta era una relectura muy especial porque era una de esas pocas veces que me pasaba que yo recordaba perfectamente el final. Sabía la resolución del libro, pero lo que no recordaba bien era la trayectoria. Me interesaba mucho volver a recordar cómo se llegaba a ese final. Digo que esto es raro para mí porque a mí lo que me suele pasar es lo contrario, que cuando releo a Agatha Christie me suelo acordar más o menos del entramado, pero no me acuerdo de la resolución. Bueno, pues este creo que es el único que me pasaba lo opuesto. Lo he vuelto a disfrutar muchísimo, creo que es uno de los mejores o más originales títulos de Agatha Christie, creo que tiene todos esos ingredientes que amamos de sus libros, pero que da una vueltita de tuerca a alguno de ellos y creo que se disfruta mucho en una primera lectura, pero que también se disfruta muchísimo en relectura. En general creo que esto pasa mucho con los libros de Agatha Christie, creo que son libros maravillosos para releer, porque releer a Agatha Christie sabiendo los finales es una experiencia completamente diferente y con este es uno de esos que pasa especialmente. Aunque eso sí, si yo tuviera que recomendar cómo empezar a leer a Agatha Christie, no empezaría por este libro. Creo que hay otros títulos que son más adecuados para acercarse por primera vez a la autora, porque este es un libro donde, como he dicho antes, da un poco de vuelta de tuerca a su estilo habitual. Quizá experimenta un poquito con ciertas cosas, entonces como un primer contacto creo que igual no es lo más adecuado, que lo puedes leer obviamente, pero quiero decir, si quieres empezar a leer a la autora con intención de seguirla leyendo, o sea, quieres acercarte como no solo a un único libro, sino que quieres acercarte a la obra de la autora, crees que te va a gustar y crees que vas a leer varios libros, no sería el primero que cogería. No estaría lejos, quizá es uno de los grandes títulos de la autora, es uno de los más conocidos y reconocidos, pero mi recomendación es que no sea el primero, ¿vale? Es uno de los títulos donde el detective es Poirot, o sea que en ese sentido sí que está bien también para leer los libros de Poirot, pero tampoco sería el primero que recomendaría para conocer al personaje, porque en este libro Poirot se presenta de una forma un poquito distinta de lo que le podemos ver en otros libros. En algún momento, si queréis, haré mis recomendaciones de Agatha Christie de por dónde empezar o de qué libros recomiendo más, que no coinciden. O sea, no creo que los libros que a mí a lo mejor me gustan más sean necesariamente los mejores para empezar a leer a la autora. Y con este pasa un poco esto. Sí que considero que es de los mejores, pero no sería mi recomendación para empezar. Vamos a seguir con el último que tengo en físico de las lecturas que hice en el mes de febrero, que es una de las lecturas que fue lectura conjunta del Callejón del Misterio. Ya sabéis que tenemos un grupo fijo para leer a Agatha Racing según van publicando estas nuevas ediciones de Salamandra. En febrero nos tocaba la última publicación, que es Agatha Racing y la jardinera asesinada. Este es el tercer libro de la saga, de los que hay hasta ahora es el más cortito. Sabéis que a mí me gustan mucho estos libros, es muy divertido, aquí ya tenemos asentado al personaje, ya le conocemos más si habéis leído los dos primeros, vemos ya que empieza a tener una evolución, vemos ya que efectivamente son los mismos personajes y esos mismos personajes ya les vamos conociendo tanto a ellos, su personalidad, su carácter, como su historia, de dónde vienen, a dónde van, entonces empezamos a ver esas tramas secundarias con un poquito más de interés. Lo más resaltable de este libro para mí, el crimen en sí. Creo que es uno de los crímenes más... ¿cómo decirlo? Me gusta mucho, es uno de los crímenes más originales y graciosos, coger gracioso como lo que debe ser, quiero decir. A mí me hacen gracia los crímenes, entonces, si sois así, creo que os va a gustar mucho, o sea, el setting de este crimen es muy divertido y creo que es lo mejor que tiene el libro. Se lee muy bien, tiene esa vis cómica y como digo, estás muy comprometido como lectora
tanto con el crimen como con todo lo que pasa a su alrededor. Creo que cuando ya has llegado a este tercer libro ya has entendido de qué va esto, ya has entendido que esto no es un libro solo de crimen, ya has entendido que lo que te tiene que gustar son todos los personajes, todas sus relaciones, ese pueblo, el verlos, vivir, coexistir con los vecinos y con los crímenes. Ya sabes que ese pueblo va a estar lleno de asesinos, ya has comprado las premisas, ya sabes cuáles son las premisas, has dejado de cuestionar cosas y dejas que esta maravillosa autora te lleve. Entonces creo que se empieza a disfrutar de otra forma. Y ahora ya voy a seguir con las lecturas del mes que no tengo aquí físicamente, bien porque las leí en digital, bien porque las leí de la biblioteca y ya las he devuelto. Así que voy a iros dejando las fotitos. La siguiente que os cuento es una lectura que hizo en inglés, que en su momento también os recomendé y os hablé de ella, que es Alice in Murderland de Samantha Silver. Cuidado con este título porque este título lo tienen otras obras que no tienen absolutamente nada que ver con esto que os estoy contando, ¿vale? Samantha Silver es una autora de Cozy Mystery que solo se puede encontrar en inglés, pero que recomiendo mucho para empezar a leer en inglés porque tiene un inglés súper facilito, lo vais a entender sin problema, o sea, me parece ideal para empezar a leer en inglés libros que sean de adultos, pero que sean historias pues más inocentes, más sencillas. Ya digo que es que se entiende muy bien y además tiene cierto vocabulario específico, pero facilito. Tiene vocabulario específico tanto de novelas criminales, porque son Cozy Mystery, como digo, pero también tiene un poquito de vocabulario específico de fantasía, porque mezcla el Cozy Mystery con la fantasía, en este caso el tema brujas, el tema magia. Pero todo, repito, de forma muy sencilla, muy básica, muy inocente. Estos son los típicos libros de Cozy Mystery que yo digo que son como una especie de cuentos para adultos. Lo disfruto mucho, pero no puedes ir buscando ningún tipo de complejidad, ni de cosas como realistas, por supuesto que no sé cómo decir, o sea, es una chica que se muda porque hereda una librería, es una librería mágica. Cuando llega allí se entera de que su familia biológica, la que no conocía, pues también hay brujas y magos, y a la vez hay un crimen en la ciudad donde se ha mudado, y con su nueva familia, con su prima, con sus dos primas, empieza a investigar el crimen. El crimen es súper sencillo, el foco no está puesto ni en una cosa ni en otra, es un poco como darte un paseíto por un paraíso de luz y multicolor. Es muy historia unicornio, ¿vale? Pero con crimen. Cumple muchísimas de las cosas que tiene que tener un Cozy Mystery, pero de forma muy sencilla y mezclado con fantasía. El Murder Mystery mezclado con fantasía, con un ambiente cozy, es un subgénero del Cozy Mystery, entonces me parece que es un libro que está muy guay para conocer esto, para probarlo y saber que eso existe, a la vez que te acercas a un inglés muy facilito. En este primer libro, además, lo que es el misterio, lo que es el crimen, ya digo, es muy sencillo y a mí no me gustó especialmente porque tiene una resolución súper fácil, súper nimia, y como que eso no es lo que te llama. Pero la ambientación está súper bien lograda, te lo pasas muy bien, es muy agradable de leer, no sé, es de estos que te dan el abracito siempre y cuando no esperes nada más que eso. Es una serie, este es el primero de la serie, yo voy a seguir leyéndola, entonces os iré contando si los siguientes libros van siendo un poquito más complejos, si siguen la misma línea. Yo lo que sí que espero es que de cara a los misterios o a los crímenes, sí que igual sean un poquito mejores, pero tampoco me importa porque yo lo voy a seguir leyendo básicamente por la ambientación. Bueno, vamos a pasar, para ir cambiando un poco el tono, a uno de los libros que este mes no me ha gustado demasiado. No llega a decepción, pero está un poco ahí. Este mes ha habido de todo, ha habido libros que me han gustado mucho y también hay unas cuantas decepciones, así que... bueno, no sé cuántas, sí, unas cuantas, creo que 3. Bueno, esta quizá es una de las menores y ya lo sabéis de sobra, ¿vale? Es Reina Roja de Juan Gómez Jurado. Yo tengo la sensación de que he hablado mucho de esto, porque además como es trilogía y luego he seguido con la segunda parte, no sé, siento que estoy todo el rato hablando de esto también. Tampoco quiero yo cebarme. Pero bueno, como esto es un wrap-up y se trata de resumir mucho, os vuelvo a resumir mucho que yo me leí El paciente de este autor, no me gustó nada, pero todo el mundo me seguía diciendo que tenía que leer esta trilogía porque era muchísimo mejor, así que dejé pasar un tiempo para que se me pasara un poco y me olvidara y como partir de cero, y he probado con Reina Roja.
Lo que me ha pasado con Reina Roja es que efectivamente sí me he reconciliado un poco, me ha gustado mucho más de lo que me gustó El paciente, que fue básicamente nada. Entonces Reina Roja sí me ha parecido un buen libro, le he visto muchas cosas buenas e incluso he podido disfrutarlo por partes. Es la fase de lo que yo he llamado mi breve reconciliación. Cuando yo estaba leyendo esto, estaba pensando que sí que sería un libro que recomendaría por las cosas buenas que he encontrado. Por un lado, me parece que el autor tiene un estilo propio, bastante único, y por ahí está bien, porque aunque no encaje del todo conmigo, sí que aprecio el que un autor tenga ese estilo muy reconocible, que está claro que ha pensado sobre él, o sea, es un estilo que está meditado, está premeditado, está hecho intencionadamente, pero me parece que está bien hecho. Además, dentro de ese estilo usa un recurso que en este primer libro me pareció gracioso y de nuevo un poco único por la forma en la que lo usaba, que es que mete trozos de canciones. Tiene un montón de citas de canciones, mayoritariamente de Sabina, pero también alguna otra. Y por un lado no lo disfruté demasiado, pero igual me pareció bien, me pareció un recurso que era disfrutable aunque no casara específicamente conmigo. Creo que aquí también hay un poco de problema, y esto también he llegado a esta conclusión hablando con otras lectoras, y es que esto te lo puedes perder porque si no conoces muy bien, en este caso por ejemplo de Sabina, que es en Reina Roja, es lo que más cita. Si no te sabes todas esas canciones, puede que ni siquiera te estés dando cuenta de que es que está poniendo citas literales de las canciones. Esto lleva a dos cosas. Ha habido lectoras que me han dicho que les parecía un poco trampa porque leían esas cosas y creían que eran originales del autor. Y luego, por otro lado, ha habido otras que directamente se han sorprendido y es como, bueno, pues no ha sido algo que yo he podido disfrutar porque no lo localizaba. Así que, bueno, no sé, es una especie de guiño a la gente que lo reconozca, pero no sé, en cualquier caso me ha llamado la atención porque es que es una cosa un poco única, lo he metido de cierta manera y bueno, bien. Sobre esto os seguiré hablando porque, claro, mi problema al hacer este wrap-up, al meter este libro en este wrap-up, es que yo ya me he leído la segunda parte. Y estoy intentando que no se mezclen un poco las cosas. Pero cuando leí Reina Roja, esto no me pareció mal. Me pareció un guiño simpático. Lo que pasa es que luego, en la segunda parte, mi opinión empezó a cambiar. Y lo siguiente que me pareció positivo, y que de hecho me sigue pareciendo positivo, y sería a día de hoy lo único por lo que recomendaría el libro, es que me parece que está muy trabajada la estructura de la novela policíaca o el thriller. Creo que se ve muy bien y creo que se puede aprender mucho de cómo hacer una estructura básica de novela policíaca o thriller o policíaca thriller, como... Bueno, es que lo mezcla ahí un poco, ¿no? Pero creo que tiene una estructura muy clásica, muy básica, que se ve muy bien. Entonces, no sé, me parece como que para estudiar estructura de la novela policíaca es un libro que puede servir mucho. Lo peor del libro, pues que yo, aparte de no casar demasiado con su estilo y que tirando para el final se me hizo un poco largo y aburrido, es un libro que intenta sacar partido al sentido del humor, y es un sentido del humor que desde luego no va conmigo y que en muchas ocasiones me parece un poco rancio, y perdón por usar esta palabra, pero es que creo que es lo que mejor define el sentimiento que me ha generado. Es de esto que quizá tardas un poco, o sea, como que en mi caso, sobre todo por haber oído al autor hablar en otras circunstancias, lo he ido justificando, pero llega un momento en que se repite tanto y embriaga todo tanto que me es imposible ignorarlo. También es verdad que todo esto, tanto cierta forma de hacer humor, como lo de las canciones, como todo, forma parte de ese estilo único que hablo que tiene el autor, y es que está claro que le gusta jugar con la repetición y las estructuras de repetición, que me parece una cosa que puede estar guay, pero que si se ve demasiado puede perder la gracia y que conmigo no va mucho. Es una especie de éxito del verano, ¿vale? Es como si fuera repitiendo cierto estribillo durante toda la novela. Entonces, tiene gracia a nivel estructural, pero yo no he podido empatizar y meterme en la historia de esa manera.
Conclusión, cuando yo me leí este libro estaba dispuesta a recomendarlo por las cosas positivas que le veía, porque creo que es un libro que puede ser entretenido, porque me gustó la forma en la que estaba hecha la estructura y bueno, no estaba mal. El problema es que es la primera parte de una trilogía y creo que son libros que están hechos para leerte la trilogía, que no tiene ningún sentido leerte solo uno de los libros. Y bueno, pues lo veréis en el wrap-up del mes que viene, pero la reconciliación fue muy breve y muy fugaz y no puedo recomendar la trilogía entera, entonces no me parece que tenga sentido recomendar solo la primera parte. Vale, vamos con otro libro que leí en digital, que es La institutriz silenciosa de Julie Classen. Este libro lo leí exclusivamente por la recomendación de Silvia por Instagram. Por Instagram quiero decir, que ella tiene una cuenta de Instagram, si me acuerdo os la dejaré abajo. Ella lee sobre todo romántica, pero también lee a veces thriller y misterio. Y me dijo que esta era una novela, o en general una autora, que mezclaba un poquito todo. Que mezclaba un poco, que sí que tenía un punto romántico, pero no era romántica, y que siempre tenía un halo de misterio que rodeaba la historia. Y creo que sí que es una descripción acertada, porque efectivamente es lo que te encuentras. No definiría esta novela ni como misterio, ni como romántica tampoco, aunque desde luego tiene muchos puntos para ser romántica, pero como que no está tan... aunque sí que tiene esos ingredientes de la romántica, no está 100% centrada en la historia de romance. La historia es una chica que por X motivos tiene que escapar de casa y llega a una mansión, a un sitio de una familia rica, donde también por X motivos, es que no quiero hacer ningún tipo de spoiler, se convierte en la institutriz de los niños que hay en esa casa, pero ella, sin ser muda, no puede hablar. Ahí va conociendo a la familia, va viendo intrigas, secretos familiares, traiciones, y esa es la parte que tiene ese misterio de no sabes qué les ha pasado a los personajes, sabes que alguien guarda secretos pero no sabes exactamente de qué van, no sabes qué relación hay entre algunos de los personajes, no sé, está guay, es un misterio muy telenovelesco, pero que la verdad es que a mí me ha enganchado mucho y sí que he disfrutado bastante la historia. El romance también lo he disfrutado bastante, la verdad. Fíjate que ahora que estoy yo más en modo romántica, no me hubiera importado que le diera más importancia, o sea, que tuviera como más peso, hubiera más escenas dedicadas al romance de la historia. Por ahí quizá me ha pesado un poco, pero lo he disfrutado. Otra de las cosas positivas, creo que la que más, es la ambientación. He disfrutado mucho de la ambientación, creo que la autora lo hace muy bien, no solo en el sentido de crear escenarios, que también están chulos, sino de meterte muy bien en la época y de ciertas costumbres sociales, sobre todo de relaciones sociales. Me ha parecido muy curioso el estatus que tenían las institutrices, cómo te cuenta curiosidades de su forma de vida, su relación con otros miembros del servicio, con los señores de la casa y todas esas cosas. Entonces, no sé, sí que me ha gustado porque me ha parecido eso, que te daba curiosidades de estas de época, pero de forma muy amena y muy bien integradas en la historia. Creo que la única falla que he encontrado yo en este libro ha sido el tema de la religión. Hay mucho discurso religioso ahí de trasfondo, los personajes son muy religiosos, todos tal, y se nota mucho la carga de religiosidad de la autora. Es una cosa que al ser una historia y una novela de época no descuadra demasiado, ¿vale? Es una historia que a su nivel, pero se puede comparar con Jenner un poquito, entonces imaginaros esa carga de religión en Jenner, pues viene a ser un poco lo mismo, pero claro, al final esto es un libro que está escrito ahora, que es actual, aunque sea de época. Y además que eso, como que se nota un poco ese interés de la autora por forzar un poco el meter eso. Yo lo estuve pensando durante toda la novela y después cuando la terminé leyendo las notas de la autora y un poco de su biografía y tal, lo confirmé y me di cuenta de que efectivamente, de que eso estaba ahí puesto muy intencionado. No molesta, ¿vale? O sea, lo que pasa es que yo soy especialmente sensible con este tema porque es algo que no es que me parezca mal, es que me aburre un poco.
y me hace quizá empatizar un poco menos con los personajes. Entonces, para mí eso ha estado ahí y es lo que le ha restado un poco de puntos, porque por el resto me parece una historia y una autora que, al menos con este título, me ha parecido súper recomendable porque yo he estado súper enganchada, me ha gustado mucho y no sé, ha sido una lectura muy amena y que me ha sorprendido para bien. Y además me parece que está bastante bien escrita, me ha gustado bastante cómo escribe la autora. De hecho, no descarto en absoluto leer algún otro de sus títulos. Vamos ahora con uno de los libros de romántica que leí este mes, que es Secretos de una noche de verano, de Lisa Kleypas. Es el primero de la saga de Las Florero. Ya he ido hablando de él, creo que en los resúmenes quedó súper claro que me gustó mucho. Estoy disfrutando mucho a Lisa Kleypas, con cada libro suyo que leo me confirma más que me gusta. De momento llevo 2, voy a por el tercero, y es que me está gustando mucho, mucho, mucho. Engancha un montón, me encanta el romance, me encantan los personajes femeninos son de lo mejorcito que he leído hasta ahora en romántica, dentro de que mi bagaje es de corto a nulo, ¿vale? Pero me están gustando mucho tanto por ellos mismos, por cómo están construidos, por lo bien desarrollados que están esos personajes femeninos, como por la relación entre ellos. Me encanta que los personajes femeninos se relacionen en las historias de romance y no solo en torno al romance, que también, pero también tienen sus pequeñas tramas, su trama de amistad, escenas que no tienen nada que ver con esa parte romántica y que encima son súper divertidas. Este es el segundo punto, es muy divertido, me lo he pasado muy bien leyéndolo, incluso ha habido ratos en los que me estaba riendo y para mí eso es muy valorable y raro de encontrar. Tiene drama, tiene salseo, tiene buen romance, tiene aventura, tiene escenas inesperadas, no sé, es que lo tiene todo realmente. También me ha gustado muchísimo la ambientación, creo que es un ejemplo de ambientación bien hecha y bien documentada. Me ha interesado muchísimo lo que me contaba de la ambientación y se notaba esa documentación, pero se quedaba en el punto justo de contarte cosas, pero no llegar a aburrirte. Justo ahí, en el puntito de sí que hay tramos donde se centran más en contextualizarte, en hablarte de cosas históricas de la época, pero justo en el momento en el que dices, vale, ya sé algo de esto, ya no quiero saber más, para. No, es que me ha parecido como justo, el ingrediente justo de documentación y de ambientación. Y luego mencionar también, bueno, a los personajes masculinos. Me ha gustado mucho esa figura de villano que muchas veces no encuentras, ¿no? Tan así en la romántica. Me ha gustado mucho que existiera, me ha gustado mucho cómo está metida. Y por otro lado, me gustan mucho también sus personajes masculinos. Y esto para mí es súper importante porque es una de las cosas por las que yo me alejé tanto de la romántica, porque yo, esos señores, es que no. Aquí, vamos a ver, son señores, siguen siendo señores con mayúsculas, señores de época, pero tienen un toque distinto, tienen una sensibilidad distinta por la forma que tiene la autora de contextualizarlo. Es lo que más me ha gustado. No puedes poner a un señor de época siendo de época sin contextualizar, y me gusta mucho esa manera que tiene de justificarlo por la época, pero quedándose en el umbral necesario de lo justifico, pero está claro que estoy dejando ver que no está bien, que son personas que deberían cambiar, e incluso te deja abierta esa puerta a y están dispuestos a cambiar. Creo que publiqué ya el post sobre este libro en Instagram y creo que puse algo así como hombres de época en deconstrucción. Y es esto, porque vamos a ver, yo entiendo que si escribes un libro de época no puedas poner a cierto tipo de hombre porque es muy poco realista. También te digo, no me importaría que no fuera realista, pero ok, autoras que se concentran en ser más o menos históricas, en documentarse bien, en ambientar bien, pues no lo vas a hacer. Pero puedes hacer esto, ¿no? Puedes decir, vale, voy a poner un hombre de época, pero ¿cómo sería un hombre de esta época que estuviera dispuesto a hacer esa deconstrucción? Vale, pues sería así. Me ha gustado, lo he visto realista a la par que optimista. Una novedad que leí en el mes de febrero fue el libro negro de las horas de Eva García Sáenz de Urturi. A ver, vaya por delante que yo soy muy fan de esta autora, su trilogía de La Ciudad Blanca me gusta mucho, la recomiendo mucho, a mí me gustaron mucho los 3 libros, mi favorito es el segundo, Los ritos del agua, pero disfruté los 3 por igual, incluido el tercero, que a mucha gente no le gustó. A mí me encantó, me gusta mucho, era una de mis referencias de autora española
en policíaca y misterio. Tiene otros libros que no formaban parte de esa trilogía, como Aquitania, que ya sabéis que también fue una gran novedad, bestseller, premio. A mí también me gustó mucho Aquitania. Y quiero decir todo esto porque me siento muy mal, porque yo la consideraba una de mis autoras, como digo, de referencia, pero este último libro no me ha gustado nada. Pero nada, 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 que es que no lo puedo salvar ni por el cariño que le tengo a la autora. Se supone que forma parte de la trilogía que os estaba diciendo, es como una cuarta parte de la trilogía porque son los mismos personajes. Yo esto no lo he entendido, sinceramente. Si se llama trilogía, déjalo en trilogía. No era necesario hacer esta historia con esos personajes, podría haber hecho esta misma historia con personajes nuevos porque no aporta nada al desarrollo y a la historia conjunta de ese protagonista que es Unai y de las personas que giran a su alrededor, que de hecho casi ni salen. Me ha parecido súper forzado, el protagonista sigue siendo el mismo, pero hay muchos personajes secundarios que amamos de la trilogía y que aquí están metidos con calzador, que no pintan nada, que simplemente es como por justificar que forme parte de la trilogía. No sé, no, es como, bueno, recuerda que forma parte de la trilogía, de repente llamo a, oye, ¿qué tal estás? Que no sé quién, pero no aporta nada a la historia, no sé, me ha dado mucha pena, porque además, como digo, es que yo soy muy fan de esa trilogía. Entonces me ha dado rabia porque coge esta historia, ponlo con otros personajes y así no te cargas la evolución de esa trilogía. Es lo que más rabia me ha dado de todo. Bueno, tengo que decir que este libro lo escuché en audiolibro, ¿vale? Que por ese lado bien, me pareció guay escucharlo en audiolibro, no tengo ninguna queja, está muy bien narrado y la experiencia, de hecho, creo que mejoró por estar en audiolibro, porque creo que si yo esto me lo hubiera leído en papel, igual me había bloqueado un poco, ¿eh? Sintiéndolo mucho, no tengo cosas buenas que decir del libro, así que lo siento mucho. Pero bueno, voy a dar un poco mi opinión, los argumentos de por qué no me ha gustado. Y es que tengo que mencionar 3 cosas y es que son las 3 negativas. Y de verdad que ya lo siento. Bueno, a ver, lo que he dicho de los personajes secundarios que casi no aparecen y que no tiene sentido que sean como los mismos personajes, lleva al primer punto, que es que la vida personal del protagonista y de todos esos personajes te deja de interesar. No tiene ya ningún interés porque no tiene ninguna evolución y porque ya conocemos todo lo que era interesante de su vida. Entonces, abrir más cuestiones no me parece que estuviera muy justificado, era innecesario y por eso no me ha gustado. Si esas mismas cosas se hubieran dado en un personaje nuevo, pues igual me hubiera interesado esa vida personal. Pero en un personaje que ya conocemos me ha parecido como que había mucha desconexión entre lo que conocíamos de los personajes y lo que pasa en esta novela. Y esto para mí es muy importante porque a mí en las novelas policíacas y de misterio me importa mucho la vida personal de los protagonistas. Es una de las cosas que creo que te tiene que mantener enganchado. Esto nos lleva a la segunda cosa que me ha pasado y es que me parece que quema al personaje. Me parece que ya es una saturación demasiado grande de cosas que le pasan a un personaje. Porque son cosas dramáticas, o sea, tú puedes forzar mucho algo cuando cuando una historia no es realista, o sea, todos sabemos que, por ejemplo, a mí me gustan esos pueblos donde resulta que hay un crimen al año. ¿Es eso realista? No. ¿Está quemado el pueblo? Pues igual está quemado, pero te da igual porque ni es dramático ni buscas realismo. Pero en este tipo de novelas más policíaca, más novela negra, sí que buscas lo primero un puntito, aunque sea de realismo, y además como que tiene que... Realismo quiero decir que cuando metes tanto drama en un mismo personaje, termina siendo, o sea, es como que ya te es indiferente, es como, ¿qué más le va a pasar a este muchacho? ¿Qué más? Es que no tiene sentido, déjale ya vivir, déjale en paz, pobrecito mío. Entonces, vamos a ver, llevamos 3 libros donde le pasa de todo, o sea, le pasa absolutamente de todo. Y en este cuarto, mi sensación, cada vez que le pasaba algo, era como, ¿otra vez? ¿Más? O sea... Y lo último, y que para mí ha sido lo peor, porque todo esto que he dicho antes lo podíamos haber salvado de alguna forma, es que me ha parecido súper aburrido. No sé, he podido ser yo, quizá no ha sido en el mejor momento, quizá toca temas que a mí no me interesan demasiado, no lo sé, pero me ha parecido muy, muy aburrido, en parte por el exceso de documentación que tiene. Cuando hablo de exceso de documentación, es exceso de documentación expuesta en el libro. O sea, está fenomenal que los autores y autoras, si les apetece,
se documenten una barbaridad para escribir un libro sobre X tema. Pero no hace falta que me lo cuentes a mí, documéntate tú, yo no me tengo que documentar. Y aquí creo que peca de eso, de que hay parrafazos enteros contándote teoría. Yo me he sentido como si leyera la Wikipedia y encima de un tema que no me interesaba especialmente, que es el tema de la bibliofilia, del cuidado de los libros, del coleccionismo de libros, que dicho así puede sonar guay, ¿vale? Porque tiene cosas muy interesantes, pero a cierto nivel de detalle a mí no me importa. Y si me importara y si quisiera aprender de ello, pues querría ver un documental sobre conservación de libros, no leerme una novela policíaca. Esto es súper personal, o sea, quiero decir que hay mucha gente que igual esto es precisamente lo que valora del libro, porque está muy documentado y vas a aprender un montón de curiosidades sobre la conservación de libros y sobre el mercado negro del coleccionismo de libros. Yo no leo este tipo de novelas para eso. Estoy sintiendo muchísimo tener que decir esto. Ya habéis visto que no he hablado mucho del libro en general, ni mientras lo estaba leyendo, ni después, pero en el wrap-up ya sabéis que yo meto todos y doy mi opinión sincera, aunque me fastidie. Estoy segura de que va a haber muchas lectoras y lectores a las que les guste este libro, así que si estáis interesados en él, si os gusta la autora, os animo a que busquéis esas reseñas o esas opiniones positivas, que seguro que las habrá. Estoy segura de que va a haber reseñas positivas que además se centren en las cosas que a mí no me han gustado, como en recuperar al personaje, cuando quieres mucho a un personaje, pues siempre quieres seguir leyendo de él, y en el tema de la documentación, que a mí no me ha gustado, pero estoy segura de que a mucha gente le va a parecer precisamente un punto fuerte. Entonces, bueno, pues os animo a buscar más, porque ya digo que creo que es una autora que merece la pena, y que no siendo este su primer libro, pues hombre, yo prefiero juzgarla por todos los libros anteriores que sí que me han gustado mucho. Entonces, conclusión, no os recomiendo en absoluto este libro, de mí no puede salir esta recomendación porque es que no me ha gustado absolutamente nada, o sea, no es un libro de 3 estrellas, es que le he dado una, creo, pero os recomiendo a la autora. Leeros la trilogía, porque la trilogía se puede leer como trilogía y este cuarto libro no pasa nada si no lo lees, no aporta nada, la trilogía es maravillosa. Este segundo libro de la trilogía es un policíaco estupendo que engancha un montón, y Aquitania es un libro histórico que me parece que está súper bien y que te cuenta mucho sobre un personaje femenino de la historia que es súper atractivo. Así que esos libros yo los recomiendo muchísimo. Y vamos ya con el último, que, jope, quería yo haberlos mezclado y me han quedado 2 decepciones para el final. Pero bueno, esta última no es para tanto. Es la de 11 escándalos para enamorar a un duque. Mira, sabéis mi retardo con los títulos de estos libros, lo siento, ya he terminado la trilogía. Vais a dejar de oírme decir sandeces cada vez que hablo de estos libros, así que no pasa nada. Es el tercero de la trilogía de los números de Sarah MacLean. Sabéis que me la estaba leyendo, he terminado ya la trilogía y bueno, pues este tercero no me ha gustado. Sintiéndolo mucho, ha sido una decepción. Los 2 primeros sabéis que sí que me gustaron bastante, me parecieron libros sobre todo súper adictivos y son muy divertidos, y pese a que no son libros perfectos y tampoco me enamoraron tanto como por ejemplo los de Kleypas, sí que los recomendaría para pasar un rato, para echarte unas risas, porque, no sé, sobre todo porque son divertidos y enganchones. Entonces, los 2 primeros pues tenían eso y me gustaron. Este tercero, a ver, yo ya iba sabiendo que no me iba a encantar porque siendo el tercero de la trilogía ya conocíamos a los personajes que iban a protagonizarlo, porque salían en los otros 2 como personajes secundarios. Son personajes que a mí nunca me gustaron. El personaje femenino, que también es el fuerte de las 2 primeras, sus protagonistas femeninas, en este caso a mí no me gustaba, no me atraía mucho. No me gusta su historia, no me gusta su personalidad, no me parece tan bien construido, aunque eso es completamente opinión personal. Y bueno, pero por ahí podía haberse salvado. Mi problema ya duro, hardcore, es que el personaje masculino lo he odiado durante toda la trilogía. O sea, ya lo conocíamos del libro anterior, sobre todo. No sé si en el primero ya salía. Creo que sí. Sí, en el primero ya salía. Bueno, desde que salió por primera vez yo es un personaje que he odiado. Lo que pasa es que sale poquito. Entonces, bueno, en el primero, más sin más. En el segundo lo odias a muerto porque está hecho para que lo odies a muerte. Y en el tercero es el galán. Entonces, yo es que soy muy rencorosa. O sea, a mí no me puedes hacer esto, porque yo, si odio a un personaje tanto,
difícil va a ser que me reconcilie con él. No, y encima así, de una forma tan drástica y... No sé, no lo he salvado, es que lo he seguido odiando desde la página 1 hasta la última. Entonces, claro, todo se me desmonta porque yo allí no me interesaba esa persona, es que no quería que le pasaran cosas buenas, es que no quería que ese señor tuviera un romance, no quería que esta chica estuviera con él, es que me parecía todo mal desde la base. Y encima... ocurre que, yo esto ya os lo he contado, pero en los libros de romántica suele pasar que hay un personaje masculino secundario que a lo mejor pasa por allí durante una frase, da igual, pero yo soy así y me enamoro de él. No del galán, sino de ese chiquillo que pasa por allí sin que nadie se entere. Bueno, pues aquí pasa eso y es que me da una rabia tremenda porque hay una escena en la que yo digo, esto no puede ser porque es que yo sipeo a ese personaje secundario con la protagonista. Y estos dos serían muy felices juntos y no con el señor estúpido que la van a liar, o que ya la habían liado. Entonces lo llevé muy mal, me cabré mucho sin sentido además, porque no es de esto de, ay, ¿qué pasará? Y luego me dan un final que yo no quería, no, o sea, yo sabía lo que estaba leyendo, no había sorpresa ninguna, pero yo aún así, pues me cabré. Y además ella es la que tiene como un peso importante en cómo se desarrolla la trama. El personaje ya he dicho que no me gustaba mucho porque me parece un personaje femenino mucho más plano de los otros que aparecen en la trilogía. Y además es que me resulta un poco repetitivo porque su parte de trama al final me pareció tan similar a la trama que tienen los personajes masculinos, que son sus hermanos, ¿vale? Porque esta trilogía está basada en que son una familia de 3 hermanos, entonces cada libro está dedicado a uno de los hermanos. Son 2 chicos y una chica, entonces pues los 2 primeros son cada uno de los chicos y el tercero es ella. Las tramas de los hermanos están basadas como en el mismo tipo de traumita que tienen siempre estos libros de romántica. Entonces, en el tercero yo ya estaba un poco harta de ese tipo, de esa historia. Esto también es personal, que igual, no sé, que me enfadé, pero todo esto de lo último que he dicho no tiene mucha importancia. O sea, mi problema principal con este libro es el maromo. El maromo es un imbécil, ese señor debería morir solo. Y quien sea fan, que me perdone. Me da igual. Pero bueno, me alegro mucho de que esto fuera una tercera parte y de que realmente no afecte demasiado a que yo vaya a seguir leyendo a Sarah MacLean, porque ya digo que los 2 primeros los disfruté mucho. Entonces tengo la esperanza de que vuelva a encontrar esa diversión, ese enganche y todo eso positivo que encontré en los 2 primeros en otros libros de Sarah MacLean, que además se acaba de publicar reeditado otro, que yo ya me he perdido un poco en qué saga es o no sé qué es, no sé qué de un canalla, que será el siguiente que yo me lea de la autora y que espero recuperar todo eso que me gustó de los primeros libros. Pero bueno, ya os contaré porque me daría rabia, porque ya digo que no fue una autora de la que me enamorara demasiado, pero sí que ha sido una de estas de, bueno, es una autora a la que sí que quiero seguir leyendo. Yo quería hacer vídeos más cortos y llevo 1 hora hablando, señores, pero es que son muchos libros. ¿Cómo resumo yo todos estos libros? No puedo. En fin, me voy súper rápido para no alargar esto más de lo necesario. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Contadme en comentarios si habéis leído estos libros, vuestra opinión sobre ellos, qué leísteis en el mes de febrero si es que os acordáis y todo lo que os apetezca. Os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que estoy a diario, y que me ayudéis mucho dando like y suscribiéndose al canal. ¡Hasta luego! Uy, ¿cómo que hasta luego? Si siempre digo chao. ¡Chao!